Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar también de deglución, pero con un tema que ha sido recurrente en mi canal porque es un tema que me gusta mucho y que no se ha aprovechado lo suficiente dentro de la disciplina, que es acerca de las aferencias trigeminales en la rehabilitación o en la habilitación o compensación de la deglución. Bien. Durante mucho tiempo se nos enseñó a los fonoaudiólogos y a las fonoaudiólogas que existen ciertas consistencias, pero también ciertos sabores y también ciertas sensaciones que pueden ayudar a activar la deglución de una manera más fuerte o más coordinada. Bien, estas cosas por lo general residen en ciertos mecanismos especiales que van a viajar desde nuestros receptores de la boca y de la superficie en general orofacial hasta llegar al tronco del encéfalo en el famoso fatón generador central. Cuando llegan a ese lugar, la información que sube y baja a nivel neural corre con ventaja en relación a otro tipo de consistencias, sabores o sensaciones, lo que hace que al momento de activarlas, la deglución ocurra de una manera más fuerte, o ocurra de una manera más sincronizada, o se recupere fuerza que anteriormente no está. Por esa razón, yo me preocupo de esto, que he hecho varios videos al respecto, no solamente desde el punto de vista más bioquímico, sino que también desde el punto de vista más sociocultural, cómo las culturas, eh, a través de esta gama de sabores y de sensaciones que se entrecruzan y al momento de comer las juntamos y creamos un maridaje de sabores y de sensaciones, hace que la persona sienta, disfrute el comer y lo que también repercute en una mejor calidad de vida asociada a la deglución. Tenía una diapositiva bastante larga y extensa al respecto. La había hecho en base a diferentes investigaciones, pero el problema es que el año pasado mi computador sufrió un problema a raíz de una actualización de Windows y se borraron todos los datos. Muchos de esos datos estaban respaldados, excepto los PowerPoints más actuales que tenía en ese momento. Y uno de esos era justamente de las sensaciones trigeminales en rehabilitación de la deglución. Bien, por lo que tuve que recurrir a una trampa. Yo, por lo general, cuando necesito desglosar información de múltiples papers, en inglés sobre todo, utilizo una herramienta que se llama Notebook LM. La uso hace 2 años, ¿ya? Desde 2023 que la uso. El problema es que en aquel entonces no existía una manera directa para poder crear presentaciones con IA coherentes sobre los temas que yo tenía que hacer, así que de todas maneras yo tenía que trabajar, desglosar, tratar de tratar de coherencia en las presentaciones. Ahora actualmente Notebook LM permite crear presentaciones y al parecer bastante vistosas respecto a los temas de investigación que uno tiene en cada cuaderno. Así que voy a darme el gusto, literal, de hacer trampa un poco porque era un tema que yo ya estaba construyendo de manera original y que lamentablemente se perdió para siempre, no se pudo recuperar. Y hablarles un poco acerca de el rol que tienen las sensaciones trigeminales en la rehabilitación o en la compensación de la deglución en personas con disfagia. ¿Bien? Bien. Incluso creo una dimensión que supuestamente es oculta. Por lo general, nosotros siempre nos repasamos, sobre todo en fisiología y en fisiopatología, aquellos aspectos del sistema nervioso que tienen que ver, por ejemplo, con los tipos de receptores, el tipo de velocidad de los receptores, el tipo de si es tónico o es fásica cómo viaja la información a través de las neuronas, etcétera. Pero lo cierto es que si nosotros escarbamos más profundamente, y estos fueron los primeros videos que yo hice en el canal, existen ciertas sensaciones trigeminales, además de algunas sensaciones gustativas y olfativas, que ayudan a reclutar una mayor cantidad de información para poder deglutir de una mejor forma. Muchas de estas tienen que ver con el nervio trigémino, con sensaciones especiales que se entremezclan con las del gusto y con las del olfato. Estos mecanismos obedecen a mecanismos que en el fondo moleculares que están bien definidos para cada uno de estas sensaciones especiales. Permite crear alimentos que son más apetecibles desde un punto de vista hedónico y desde un punto de vista motivacional. Ya hablé de esta diferencia entre los dos tipos de hambre fisiológico y hedónico. Bien, eso lo mencioné en el libro de Aspectos Sociales y Culturales de la Devolución.
y a la vez también poder ofrecer qué nuevas terapias se están utilizando a partir de esto. Se van a dar cuenta que no solo se trata de compensar, también existe una posibilidad de rehabilitar a través del uso de consistencias que obtengan este tipo de sensaciones trigeminales ocultas, entre comillas. ¿Ya? Primero que todo, nos vamos a referir a aquellas sensaciones que irritan en el fondo un poco, pero que se sienten bien al momento de comer, como puede ser el mentol o la sensación de picante. Estas sensaciones especiales las sensa el nervio trigémino. Bien, y no solamente van a obedecer a frío y calor, porque también van a sensar carbonatación, por ejemplo, donde hay receptores trigeminales especializados en sensar CO2 o bicarbonato, o en el caso de la pimienta, hay receptores especiales que van a ver estas sensaciones de purgencia que pueden, por ejemplo, otorgar la mostaza, el ajo, el orégano o la pimienta negra o cayena. Bien, estas no son experiencias ni de gusto ni de olfato, son de sensación. Pero tienen la particularidad que ocurren simultáneamente junto con el gusto y el olfato, por lo que se integran sensorio-motrizmente en los mismos sectores donde van los gustos y el olfato. Bueno, más que el olfato, el gusto en este sentido, porque el olfato, si bien eh, es un sentido al cambiar que no se le presta mucha atención en deglución cuando deberían hacerse, es una sensación que viaja inmediatamente y que evoca ciertos sectores a nivel de sistema límbico y a nivel de corteza, a nivel de memoria, sobre todo en corteza entorrinal, la que está más cercana al hipocampo, aspectos de memoria y de integración sensorial puede ayudar bastante. Pero en el caso de las sensaciones trigeminales, estas no son experiencias ni de gusto ni de olfato, son parte de un tercer sentido químico, a menudo ignorado, pero fundamental, que define la textura, y esto es otro punto también, porque si no recuerdan, el nervio trigémino también sensa la astringencia de los alimentos, la cremosidad de los alimentos, la reología del bolo depende del nervio trigémino. El cuerpo también, la cantidad de sensación de amplitud del bolo, la cantidad del bolo que uno sensa a nivel de estereognosia, también depende del trigémino, principalmente. Y la emoción también, al ser ciertas sensaciones que están cada vez más unidas a ciertos sectores del cerebro que nosotros por lo general le conocemos como sistema límbico. Bien, estas sensaciones son especiales y van a poder utilizarse en terapia. Bien, el nervio trigémino es el que se encarga de todo esto. Tiene terminaciones nerviosas que se encargan de no de la quimiostasis, sino que de la quimiosíntesis. La sensibilidad de la piel y las mucosas a estos estímulos químicos que inervan la cara, los ojos, en parte, y las cavidades oral y nasal, detectando las sensaciones de tacto, de temperatura y dolor, inducidas químicamente. Pero ocurre una magia de que estas sensaciones, cuando no son nocivas, o derechamente nocivas, pueden producir estas sensaciones que les voy a decir a continuación. A nivel químico va a poder percibir la pungencia, que ya hablamos que era, el frescor, el hormigueo y la irritación. Hormigueo incluso, ¿por qué? Porque existen ciertos alimentos, sobre todo en el sudeste asiático, que producen una sensación de descarga eléctrica. Y eso también la sensa el trigémino. Es muy, muy, muy apasionante. Pero no sé qué efectos directos traigan la deglución. Bien, solamente lo menciono desde un punto de vista más fisiológico, como una novedad. Bien, también tiene una función protectora porque va a desencadenar las respuestas que yo les voy a decir, la salivación, el lagrimeo y la tos. Por eso también influye en ciertos aspectos motores orales que son importantes también en la deglución. Lo otro es que juega un rol fundamental, pero subestimado, en la percepción global del sabor de los alimentos y las bebidas. Puede ayudar a potenciar o al revés, puede ayudar a disminuir ciertas sensaciones que pueden ir en detrimento de la deglución o en su favorecimiento. Como puede pasar, por ejemplo, con la sensación de amargo versus la sensación de mentolado. Bien, o la sensación ácida. Toda esta interacción va a tener que ser estudiada y es lo que nosotros estamos a partir de este video mencionando. Para que pueda ocurrir, necesitamos entrar en el corazón de esto que es el intercambio químico que existe en los receptores. Todos los receptores de canal que tienen el nervio trigémino son, o principalmente son, los canales de potencial de receptor transitorio o TRP. Hay muchos TRP diferentes e incluso va a haber TRP diferentes por cada sensación. Estos canales, que son iónicos, están ubicados en las terminaciones nerviosas sensoriales y actúan como integradores de señales. Se van a abrir
como cualquier otro canal, en respuesta a un estímulo tanto físico como la temperatura y la presión, como químico, compuestos de plantas y especies. Es tanta la información pensando, por ejemplo, que la boca tiene una gran cantidad de receptores, mucho más que en cualquier otra parte del cuerpo, salvo las manos, eh, y que todo eso se pueda perder tras un accidente vascular, tras un reumatismo encefalocraniano, tras un tumor, tras una enfermedad neurodegenerativa, y perdemos toda esta amalgama de sensaciones que ocurren todas al mismo tiempo y que generan la respuesta a nivel fisiológica y a nivel conductual que conocemos. Cuando estos canales se abren, van a provocar un flujo de cationes de sodio y de calcio, despolarizando las neuronas para poder generar el famoso potencial de acción, que va a viajar hasta el cerebro o a estas zonas del sistema nervioso central, donde se interpreta como una sensación específica dependiendo del tipo de estímulo. Puede ser calor, puede ser frío, dolor, entre otras cosas más. Aquí están los tres principales, hay más, pero estos son los principales. Bien. Hay que tener en cuenta que existe el TRPV1, y este es muy importante para lo que vamos a ver después, que es el receptor de calor y además el del picante. Se activa con la capsaicina, que es el compuesto que se encarga de la sensación de picante en los ajíes o chiles, para quienes nos ven de otro país, que está presente en todos ellos. También de la piperina, que es de la pimienta negra, y de la resinferatoxina, que desconozco específicamente qué alimento lo tiene, pero como les dije antes, son sensaciones especiales que son parte de la cocina de Asia principalmente, o del Medio Oriente. El calor nocivo lo activa de manera física, bien, pero la sensación que ocurre a nivel químico es de picante, ardiente y de quemazón. También tiene efectos directos post ingesta, porque se ha probado que a pesar de esta sensación tan fuerte de picante, lo que viene después es una sensación de bienestar. Por lo que yo veo, por lo que yo he leído, tiene directa relación con la liberación de serotonina en el tronco encefálico. Por lo que tiene directa relación con aquellas estructuras del tronco que se encargan de la liberación de serotonina y que se encargan sobre todo de la modulación del dolor. En este caso, principalmente va a afectar a la modulación del dolor dental. Bien, por una directa relación con unas estructuras del tronco que se llaman núcleos del RAFE, que más adelante quizás pueda hablar al respecto, sobre todo en casos de dolor orofacial o de bruxismo, que también es un área que podemos intervenir con la terapia miofuncional. El otro es el TRPM8. Este receptor es de frío y se activa principalmente a nivel químico por el mentol, la menta y el eucalipto. Importantes también activadores que potencian la deglución. En cambio, la activación física va a depender del frío leve, de menos de 25 grados centígrados hacia abajo. Va a producir sensación de frescor y sensación de frío. Bien. Y el que estoy diciendo acá, que es el TRPA1, es de los irritantes pungentes que yo les mencioné. Lo activan el isoticianato de alilo, perdón, que es el que se encuentra en la mostaza y también en el wasabi. También el cinamaldehído, que es el de la canela. Importante la canela también por el eugenol y también por ser uno de los alimentos que tiene uno de los olores más básicos con el que usamos entrenamiento de olfato, que también influye también en el entrenamiento que podemos hacer para rehabilitar deglución. Bien, el otro que tiene cinamaldehído es el clavo, bueno, eugenol, más bien el clavo de olor, pero el efecto a nivel químico, a nivel de receptores, va a ser el del cinamaldehído. También la lisina, que es del ajo, y también, ojo, la nicotina. También activa receptores trigeminales. Bien, el sabor, bueno, entre comillas, sabor del tabaco, va a depender también de estos receptores pungentes, entre ellos el de nicotina. Sé que también hay uno para el orégano, eh, y que es muy importante también mencionar. El frío nocivo los activa, o sea, el frío que daña, pero las sensaciones pueden ser bastante extrañas. Pueden ser la sensación pungente que yo digo yo, la sensación irritante, también un picor agudo, que son diferentes al picante de la capsaicina. Bien, porque el receptor va a ser diferente en uno y el otro. Pero estos tres son los principales. Bien, seguimos abajo y nos vamos a dar cuenta de un problema importante. El término de estos canales TRP
y el sistema trigeminal no es una clave, según lo que mencionan los autores, para poder resolver desafíos críticos, y no relacionados simplemente con la industria alimentaria o de la medicina. Cuando yo quiero hablar acerca de integraciones sensoriales a nivel gusto y de sensación en la boca al momento de deglutir, podemos crear alimentos que sean más saludables y que sean más sensorialmente irresistibles. Podemos crear alimentos apetitosos. Esto puede tener efectos muy fuertes a nivel de conducta oral, de alimentación, conducta alimentaria, a nivel de nutrición, a nivel también de disfagia, porque podemos hacer que la persona degluta mejor indirectamente haciendo esta amalgama de sensaciones que van a potenciar el sabor y que van a mezclarse y maridar entre ellas. Bien, y eso podría restaurar la función y poder ofrecer nuevas terapias para trastornos neurológicos de la deglución, que es lo que vamos a ver ahora, sobre todo el picante y el mentol. Bien, según esto, los consumidores van a demandar productos entonces que esto también puede generar cambios a nivel saludable de comida. Pero cuando uno hace este tipo de cosas, sobre todo a nivel de nutrición, la aceptación por lo general es baja, porque se percibe un sabor que es deficiente. Esto nos pasa, por ejemplo, a nosotros en fonoaudiología con las consistencias, sobre todo con las consistencias que son a base de almidón de maíz o de maltodextrosa. Bien, dicen que no tienen ningún tipo de sabor o que no modifican el sabor, pero la sensación que puede tener cada persona al momento de ingerir los espesantes es diferente. Y algunas veces va a ser que sientan que los sabores no se sientan o incluso va a afectar la radiología del bolo y eso también indirectamente va a afectar la percepción del sabor. Bien, el problema va a ser que esta reducción de componentes va a crear una especie de vacío sensorial que va a generar alimentos más inapetentes. Los productos se van a percibir como planos, vacíos y con un sabor desagradable. El desafío entonces para la industria, en este caso si somos consultores, es llenar esta brecha para que los productos saludables puedan ser una opción preferida. Por lo mismo, prestar atención a estas sensaciones especiales trigeminales podría eso llegar a ser una buena solución. Bien, de hecho, aquí ofrecen un ejemplo con el laurel de California, porque el laurel de California tiene una sensación de mentol, pero a diferencia de la del mentol general, que tiene un pico bastante alto y rápido y después decae fuerte con el tiempo, el del laurel de California tiene un perfil de frescor al de la menta, pero sin la nota de menta. Eso quiere decir que no es tan fuerte y su liberación es más prolongada y estable en el tiempo, por lo que es más posible crear una amalgama de sensaciones con otro tipo de sabores que puedan ser igual de beneficiosos para la deglución. Y uno de esos sabores que sí es beneficioso para la deglución es el sabor cítrico. El sabor cítrico es uno de los que aumenta sobre todo la cantidad de degluciones múltiples y también de deglución, diferentemente de las otras degluciones, de deglución en seco, de deglución de saliva. Importante. Bien, por lo general el mentol y los cítricos no se llevan muy bien, pero en este caso funcionan de maravilla. Bien. Eh, También acá hablan de la estrombina de Vieres, que es un sabor de un marisco que tiene una sensación de plenitud que da notas saladas y umami. O ayuda a percibir mejor el salado y el umami. Y puede ser muy útil en snacks y otro tipo de situaciones. Bien, es muy parecido a lo que siente uno cuando come ostras. Bien, seguimos. Acá hay un error con la IA. Este bolo debiese estar acá. Aunque si fuese un paciente con disfagia que regurgita nasalmente, esto no tendría ninguna equivocación. Bien, en la disfagia, lamentablemente, existe la dificultad para tragar y de coordinar las diferentes fases de la deglución. Puede pasar en situaciones como el ELA, como en el Parkinson, como en el Alzheimer, en los accidentes vasculares, en el síndrome de, ¿cómo se llama?, de Guillain-Barré, entre otros. Bien, el caso, y en el época incluso también, y compromete gravemente la calidad de vida y la seguridad de los pacientes, de los usuarios. ¿Por qué? Porque sabemos que la disfagia es un factor de riesgo para neumonía por aspiración y eso puede repercutir en la esperanza de vida de las personas. Sobre todo si son adultos mayores, sobre todo si son pacientes o usuarios en cuidado intensivo, sobre todo si son usuarios que están inmunodeprimidos, etcétera. Bien. Esta neumonía por aspiración podemos evitarla a través de terapias físicas eh, e intervenciones conductuales que manejen esto y se restablezcan las funciones a partir de
el entrenamiento muscular, el entrenamiento respiratorio, el entrenamiento de la tos, la estimulación craniana, en el caso de aquellas cosas que utilizan imanes, eh, en el caso también del biofeedback, en el caso también de la electroestimulación transcutánea, neuromuscular, etcétera. Siempre van a haber estrategias, pero el caso es que no mencionamos aquellas que tienen que ver directamente con sensaciones de los alimentos. Por lo mismo, hay que notar que podemos utilizar eh, soluciones que tienen que ver con este tipo de sensaciones trigeminales. Porque por lo general pensamos en ellas como una estrategia de compensación, sobre todo al momento de usar espesantes. Pero se ha visto que la estimulación repetitiva y siguiendo principios de neuroplasticidad puede llegar incluso a ser un enfoque de rehabilitación. Bien, podemos llegar a acelerar, indiferentemente de esto, los distintos reflejos que intervienen en la deglución, como puede ser la estimulación de estos nervios sensoriales especiales que les dije yo, los TRP, los de calor, los de frío, los de pungencia, perdón. Y lo que podemos hacer es mejorar la seguridad reduciendo el tiempo de respuesta de los mecanismos protectores de las vías respiratorias, o sea, volviendo más eficiente el proceso de deglución. Lo que pasa, por ejemplo, con los espesantes es que podemos reducir la velocidad y darle más tiempo al sistema para reaccionar, lo que puede mejorar la seguridad, porque también estamos hablando de algo que es trigeminal, la sensación de astringencia, la reología de los alimentos, pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es retrasar los mecanismos protectores de la vía respiratoria y eso puede traer consecuencias. No siempre funciona y hay que combinarlo también con estrategias posicionales, con chin tuck, con chin down, con rotación de cabeza hacia, etcétera. Todo eso va a influir. Pero si vamos a este nuevo enfoque, quizás podemos lograr también rehabilitar. Hay evidencia, hay evidencia biomecánica. Cómo esta estimulación sensorial puede reconfigurar la deglución. El análisis que se hace, por ejemplo, con videofluoroscopía, reveló efectos opuestos en los pesantes y los agonitas TRP. Por ejemplo, en tiempo de cierre de vestíbulo laringio, el espesante es más lento el cierre, hasta en un 25,8% utilizando goma xantana. En cambio, con la capsaicina a 150 picómetros, disminuye o es más rápido en un 27,6% el cierre del vestíbulo laringio. Bien, o sea, hacemos que es más rápido y más eficiente en vez de estar esperando que cierre de una manera que pudiese ser no tan eficiente y le tome más tiempo hacerlo. Lo mismo pasa con la velocidad media del bolo. Los espesantes con almidón modificado disminuyen en un 25,6% la velocidad media del bolo. En cambio, usar capsaicina, que es la sensación de picante, también a 150 picómetros puede aumentarla en un casi un 25% el cambio porcentual de velocidad. Esto puede tener repercusión sobre todo en aquellas eh, patologías donde la, la lentitud al momento de tragar sea importante. Bien, hablamos, por ejemplo, de distrofia muscular de Duchenne, hablamos de EPOC, etcétera. Bien, también el resultado en seguridad o la reducción de la deglución insegura, hay que ver aquí la cantidad de porcentaje de mejora. Cuando es pesante, puede llegar incluso hasta un 84% de mejora. En cambio, con la capsaicina o con la piperina, incluso con la piperina, con la pimienta negra, podremos llegar de un 50 a un 57% de mejoras. Bien, esto tiene repercusión porque uno, si se hace la matemática, podría llegar a pensar, el espesante podría ser la mejor. Pero no todas las personas que atendemos tienen recursos para poder comprar espesantes todo el tiempo. Y esta estrategia, además de ser segura, entre comillas, aumentar en un 50 o un 57%, también aumenta la velocidad media y el tiempo de cierre del vestíbulo laringio, que son aspectos muy importantes y que se pueden contrastar con los diferentes tests objetivos de videofluoroscopía que existen, que son varios. Bien, si bien ambas estrategias van a mejorar la seguridad, los antagonistas TRP lo hacen restaurando la velocidad y la eficiencia del reflejo fisiológico, en vez de simplemente ralentizarlo. Y en algunos casos puede llegar con una estimulación constante a recuperarlo. Eso es muy importante. Lo mismo que estamos haciendo con la terapia a nivel conductual, física, ya, aquí también. Vamos a ver, aquí está la fuente Thompson, después lo vamos a mencionar en la referencia. Eh, Existe un RCA, un ensayo controlado aleatorizado
con pacientes con enfermedades neurodegenerativas y reveló un hallazgo crucial. La capsaicina es más pronunciada en aquellos con un deterioro de la oclusión que es más severo. De hecho, esto lo hicieron con sujetos con ELA. Bien. Y con ELA sabemos que es muy difícil la rehabilitación de la deglución o la mantención de la función hasta el completo deterioro. Bien. Lo que podría llevar incluso a pensar que si esto mejora la deglución en ELA, le estamos dando más tiempo de vida en el fondo o una mejor calidad de vida a la persona que puede estar pasando por esta horrible enfermedad. El hallazgo que encontraron fue que hubo una correlación positiva y significativa entre la duración del periodo de latencia de la deglución y la reducción de ese tiempo inducida por la capsaicina. La capsaicina mejora la cantidad de tiempo para poder inducir la deglución. Y fue muy bueno especialmente en sujetos con ELA. ¿Por qué? Porque funciona mejor en aquellos con deglución o con disfagia más severa. Bien, cuando más lento era el reflejo de deglución de los sujetos, para empezar, mayor fue la aceleración que logramos con la capsaicina. Esto es muy importante. ¿Ok? Y más allá entonces de la deglución, la tos refleja puede entrenarse directamente a través de una exposición constante y prolongada de estas sensaciones trigeminales. Bien, hicieron un estudio, Pecaxa y Egil y colegas en 2022, utilizando capsaicina nebulizada. Podemos hacer que las personas literalmente huelan, olorecen picante, lo cual podría traer unas consecuencias bastante pesadas, sobre todo en ciertos pacientes, pacientes con reflujo, etcétera. Pero el caso es que al hacerlo así, pudieron utilizar la capsaicina para poder inducir tos refleja. La tos refleja es un problema para rehabilitar porque por lo general las intervenciones que nosotros tenemos en deglución son para tos voluntaria. Está el entrenamiento muscular respiratorio que han desarrollado colegas principalmente como Christine Sapienza. Está también el entrenamiento directo de la tos de Truchet también. Todas con buen nivel de evidencia. Indirectamente también el Circuman Voice Therapy Load también influye en mejoras en la tos, sobre todo en sujetos con parkinsonismo. Pero la tos refleja es un problema porque por lo general no conocemos maneras directas de estimularla. Ahora se sabe que utilizando esta inhalación de vapores picantes, hacemos que estas mucosas se irriten, pero la manera en que éstas se comienzan a estimular constantemente con esto, van volviendo a activar la tos refleja con el paso del tiempo, por lo que pasamos de un enfoque compensatorio a un enfoque rehabilitatorio. Y esta estrategia terapéutica ayudó a los sujetos a limpiar secreciones de la laringe y las vías respiratorias inferiores, por lo que disminuyeron el riesgo de neumonía. El uso de vapor alimenticio no es nuevo en fonoaudiología porque existen estrategias que permiten aerosolizar alimentos para que las personas con disfagia severa puedan deglutir, ¿sí? Y hay un colega bastante, creo, no me acuerdo si es su nombre, pero este tipo de intervenciones cada vez se utilizan más en disfagia severa para poder hacer que las personas puedan deglutir seguramente y aumentar su calidad de vida. Bien, pero este es otro enfoque, porque el enfoque ya no va solamente a entregar una vía compensatoria para poder deglutir. Esto ya es rehabilitación. Usaron un caso de un sujeto de 73 años post-ACV que tenía disfagia orofaringe severa, tenía aspiración silente con un puntaje PAS de 8, que es severo, y acumulación de secreciones. Hicieron 8 sesiones de terapia de inhalación con capsaicina, con picante, nebulizado. Los resultados fueron que mejoró drásticamente la acumulación de secreciones de ROS 2 a ROS 0. No habían secreciones visibles. Eso es muy bueno. Sobre todo en estos puntajes que se usan cuando uno hace evaluaciones con videoendoscopía. Bien. La sensibilidad laringea pasó de una respuesta mínima a una respuesta normal con tos. Inmediata se recuperó esa laringe a través de este entrenamiento utilizando capsaicina. Y la seguridad de la deglución, esto es más sorprendente, mejoró de aspiración silente a una deglución más segura, un PAS 1, con líquidos espesados. Bien, no se recuperó completamente, pero sí se pudo habilitar una vía segura de deglución lo más cercana a la deglución normal de la vida diaria de ese paciente. Bien, el estado inicial entonces, a nivel de secreciones, pasó de moderado a normal y de aspiración silente a normal. Esto es bastante sorprendente y existen más estrategias al respecto. ¿Vale la pena hacer una clase solo de picante?
de rehabilitación usando capsaicina, pero hay que mencionar que esto es bastante novedoso y que la explosión de estrategias utilizando capsaicina fue hace 3 o 4 años nomás. Bastante poco. Hay que ser un poco mesurado en cuanto a su uso porque todavía faltan protocolos al respecto, pero lo bueno es que existe buena evidencia, temprana, pero existe, para este tipo de intervenciones. Bien. Lo otro es que fue bien tolerada y coincidió con mejoras significativas en el manejo de secreciones. Yo sé que puede asustar a la gente saber que va a oler algo que es picante y irritante, pero con el paso del tiempo se va a dar cuenta que su deglución va a mejorar. Bien, esto no lo voy a hablar mucho, eh, pero lo que sí es resaltar esto último. No es solamente un aspecto de sabores o de integración sensorial del alimento, es una vía directa a la neurorehabilitación. Bien, sobre todo en el picante. ¿Ya? Lo próximo que debiesen haber, por ejemplo, es poder usar comprensión de esta activación de los receptores para poder hacer cómo modular la señal antes de que llegue a deglutirse completamente la comida. Aquí mencionan, por ejemplo, eventos perirreceptores. Por ejemplo, estudios de cómo la enzima en la saliva y el moco nasal y las proteínas de unión van a metabolizar y transportar estos compuestos de sabor, lo que puede afectar la cantidad y calidad de estímulos que llegan a los canales. Esto es importante también, sobre todo en aquellos sujetos que pueden tener muchas secreciones o moco, como pueden ser los casos de EPOC, de reflujo y sobre todo de sujetos con cáncer o POTS radioterapia que puede producir mucositis. Bien, y ese es otro punto importante. Bien, de hecho se ha descubierto que un polimorfismo en ese locus puede asociarse a la pérdida de olfato que pueden tener las personas cuando tienen COVID. ¿Ya? También existe un microbioma oral y nasal, y estas comunidades microbianas en la boca y la nariz pueden metabolizar precursores de sabor. Eso es importante también. Producir sus propios compuestos e influir en la sensibilidad de los receptores, añadiendo otra capa de variabilidad interindividual a la percepción del sabor y la función sensorial. Bien, esto también es una área de estudio bastante interesante. ¿Ya? Bien. Las referencias. Bien, son muchas. Bien. Una tiene que ver, por ejemplo, con la sensación acá de los ajos que estimulan el canal TRPA1 de pungencia. Existe también otro de Boichotti y colega que dice el rol de los eventos ferorreceptores en la percepción del sabor. Ya hablamos de esto en este video que tengo en el canal sobre cómo la percepción sensitiva puede inducir a una percepción de sabor diferente. Lo explico bastante al detalle. Este de Cayú, sensaciones trigeminales para potenciar y enriquecer la percepción del sabor, eso está muy bien. El de Ave, colegas también, la relación entre la pungencia de la mostaza y del alil isociniato, ese es otro punto que pudiese servir después. Está este de Higachi, que utilizan la capsaicina para mejorar la deglución en pacientes con ELA. Este está bueno porque además es un RCA, es un ensayo clínico aleatorizado. El de Hussain, que es eh, que dice ¿cómo se llama? Tarjeteando, ¿cómo lo digo yo en español? Eh, que se enfocan, por ejemplo, en los canales quimiosensoriales de iones en las regiones periféricas relacionadas con la deglución para el manejo de la disfagia. Qué buen ejemplo de lo que estamos hablando actualmente. El otro es de Koga y colegas que ve la relación entre la disfagia en pacientes con infartos subcorticales pequeños, agudos, supratensionales y las lesiones de materia blanca cerebral. Estas de disfagia y también cómo se activan a través del uso de este tipo de sensaciones. El de Luthi Müller y colegas del 2022 menciona un nuevo abordaje terapéutico de la distusia y de la atusia en la disfagia neurogénica, cómo utilizaban la sensación de picante para poder recuperar la tos refleja. Bien, y de hecho ellos fueron los que hicieron este protocolo de capsaicina aerosolizada, que es más importante. Y ojo, se usa mucho en Chile. Yo sé que, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios en Santiago utilizan este protocolo. Bien, hay que tener en cuenta eso. Morichita y colegas también dice que este es muy curioso.
habla acerca de que la ingesta de bebidas carbonatadas habituales está asociada con una dificultad subjetiva en la deglución en adultos mayores de la comunidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que degluten peor, ya sea por la presbifagia o el peor de los casos, por disfagia sarcopénica. Y para compensar, toman las bebidas, o sea, toman las comidas con bebidas que sean carbonatadas. Esto puede traer consecuencias si son bebidas sobre todo con alto contenido en azúcar. Pero el punto es de que usan la carbonatación para poder potenciar la deglución y no tener los problemas que sienten. Eso es importante tenerlo en consideración como fonoaudiólogos, sobre todo si trabajamos con adultos mayores. Los otros que vienen por acá son Nakano, que dice diagnóstico y tratamiento de la disfagia orofaringe, efectos de la capsaicina evaluados por un método ultrasonográfico desarrollado recientemente. Miren, y la gran mayoría de los investigadores que investigan, o sea, qué redundancia, de los investigadores sobre este tema son japoneses, ¿ya? Japón saca bastante bien la cara con esto. Okubo, miren, otro japonés, Okubo. Okubo y colegas dicen la importancia del gusto y la función de la deglución. Oh, esto es muy bueno. Este es solamente un paper de Frontiers in Nutrition que habla solo de cómo el gusto es importante en la deglución. Tal vez merezca un resumen propio con el tiempo. Bien, PKK Herman y otros más aquí en 2022 hicieron una terapia de inhalación con capsaicina nebulizada en pacientes, pero este en diferencia del otro que era en ELA, era en disfagia orofaringea POTS-ACV. Bien, Suntrup y colegas también usan el efecto de la capsaicina en los parámetros bioquímicos, neurofisiológicos y mecánicos de la función de la deglución. Esto es muy importante también. Thompson y colegas también hicieron un estudio comparativo del efecto de la estimulación aguda faríngea con agonistas TRP, que fueron los que mencioné en el video, y la biomecánica y neurofisiología de la deglución responsable de las respuestas de deglución de la neurofisiología de la deglución en sujetos con disfagia orofaríngea. Muy bien. Tenemos también el ejemplo, otro japonés, Tsuchiya y colegas, que hicieron un estudio observacional de los efectos de la estimulación faríngea con soluciones carbonatadas en la deglución voluntaria repetitiva en humanos. Qué buena esa también. Tenemos también a Sushi y colegas en 2020 que crearon, o más bien mencionaron, la interacción o involucramiento de los nervios sensitivos de capsaicina, los trigeminales, TRP, y la iniciación de la deglución evocada por agua carbonatada en ratas anestesiadas. Importante. Tal vez no solamente se trata de estos receptores especiales de ion bicarbonato o de CO2, sino que también influyen en la activación de TRPs relacionados con la capsaicina. Bien, por eso es que a lo mejor es tan buena la sensación de carbonatación para hacer que las personas deglutan mejor, sobre todo en adultos mayores. Y Viana en 2011 hace un, un review de las propiedades quimiosensoriales del sistema trigeminal, que son bastantes. También les quiero decir, y esto puede ser un poco gracioso, que no solamente hay receptores de picante en la boca, aunque no lo crean, en el recto también existen receptores no trigeminales, pero sí los mismos receptores TRP para picante. Ahora hagan sus conclusiones al respecto. Lo que sí sé es que el cuerpo humano es sorprendente y que muchas cosas que se encuentran en la boca, tal vez por su origen común a nivel embriológico, de neuroembriología, pueden estar en otras partes del cuerpo. Por último, Chang y colegas en 2022 tienen un paper que menciona el efecto terapéutico de la capsaicina en la disfagia y hacen un review, una revisión sistemática con metaanálisis. Esto también es bastante interesante. Bueno, espero que les haya gustado bastante. Fue una clase súper interesante, muy movida y que integra bastantes disciplinas, aparte de la nuestra que es fonoaudiología. Espero que les haya gustado bastante el video. Yo despido y espero que tengamos un canal mucho más activo en videos. Que estén muy bien y hasta el próximo video.